al día del Señor, como está escrito en el capítulo 1, versículo 10. Y es muy importante que usted sepa ese versículo para que usted tenga los tiempos en este libro. De otra manera usted no va a poder entender los tiempos necesarios que se indican en este libro de Apocalipsis. Como está escrito ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años como un día. Y vemos acá que el Señor Jesucristo tiene esos 7 candeleros sostenidos, representando 7 iglesias. Y Él solo está contento con 2 de ellas, con Esmirna y Filadelfia. Y no necesariamente era el nombre de esas iglesias, sino lo que enseñaban esas iglesias, que era lo importante. Y usted va a querer estar en esas 2 iglesias, porque Juan fue transportado en ese día de milenio, y solo 2 iglesias la hicieron al otro lado, es decir, con bien al día del milenio. Hemos visto ahí la iglesia de Tiatira, que el Señor estaba en contra ahí porque tenían a esta mujer Jezabel, que la volveremos a encontrar en el capítulo 17 de este mismo libro de Apocalipsis, que se dice ser profeta, decía él, profetas falsos. Eso es lo que está hablando, que enseñan a la gente a volar, al rapto, cuando esa palabra no está ni siquiera en el rapto, en la palabra de Dios. Por eso es que allá en Ezequiel capítulo 13, él dice que él está en contra de aquellos que ponen vendas a mis hijos y les enseñan a volar. Yo los arrebataré de sus manos, dice él. Y él decía en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. Es el nombre sagrado de él, yo soy el que soy. Estamos leyendo el capítulo 2, versículo 24. Dice, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Usted va a querer oír su palabra de él y hacer el trabajo que él le indica que haga en su palabra. No escuchar falsos profetas, que usted va a salir volando allá, sino escuchar su palabra de él y la verdadera salvación. Y él dice que están muertos espirituales, por supuesto. Cuando usted escucha a falsos predicadores, falsos profetas, usted va a estar muerto espiritualmente. Y usted va a recibir de estas obras que se hablan acá. Usted va a tener lo bueno y lo malo ahí. Va a tener todo al mismo tiempo. Si usted escuchó a un profeta falso, entonces usted va a obtener de esas buenas, de esas obras que se indican acá. Y no va a ser tan divertido que diga. Por eso usted tiene que oírle a su Padre Celestial. Pero también puede recibir bendiciones si usted escucha a Él y obtiene esas obras buenas. Vamos a levantarlo en el capítulo 3, versículo 1 de este gran libro de Apocalipsis. Dice así, pedimos el entendimiento y que Él pueda compartir su palabra a sus hijos en el nombre de Yeshua, su nombre, el Señor Jesucristo, por supuesto. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta es otra iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 mensajeros, es decir, los 7 ángeles mensajeros. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, le dice.
Él le dice, tienes buen nombre, es decir, tienes este nombre, pero estás muerto, más muerto que un ataúd, le dice. Y esta iglesia en Sardis se encontraba cerca del puerto, y cuando usted tiene comerciantes ahí y todo eso, y vienen bastantes personas y traen otro tipo de religión, pueden afectar a una iglesia. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Aún las pocas buenas cosas que tienen pueden morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Usted no va a querer estar en una de estas iglesias acá, como esta de Sardis, en una banca ahí y siendo enseñado algo que el Señor esté en contra. Y dice él que sus obras no han sido perfectas delante de Dios. Usted no va a querer estar ahí en una iglesia de esa. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta hora que se menciona acá, ¿cuál es esta hora? La hora de tentación, por supuesto, cuando esté el anticristo acá, en vez de Cristo. Porque muchas personas han sido enseñadas que ustedes no deben o no tienen que entender este libro de Apocalipsis. Son enseñadas de esa manera. O no tienen que entender la palabra de Dios, van a salir volando. Y ese es el mensaje que va a traer el anticristo. Y ellos van a estar adorando al anticristo ahí, en esta hora de tentación, porque ese es lo que viene diciendo el anticristo. Viene mencionando el rapto y enseñándole a la gente a volar, y muchos van a adorar al anticristo. Por eso es que él viene como ladrón para ellos, es decir, que ellos no lo van a reconocer al verdadero Cristo, porque van a estar adorando al anticristo. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, son los escogidos de Dios, siempre se paran firmes por la palabra de Dios y no se dejan engañar por el anticristo o alguna otra persona. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y estas vestiduras blancas usted la encuentra ahí en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, que son sus obras, sus buenas obras con las que usted teje ahí, sus mismos vestidos que usted va a usar ahí en la eternidad. Si es que usted tiene buenas obras, si es que usted le ha escuchado a su Padre Celestial, y no se vaya a encontrar desnudo allá. Esas buenas obras que tejen ahí, porque es lo único que usted se puede llevar, como está escrito en este libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Lo único que se puede llevar, sus obras, su trabajo. No lo vaya a encontrar adorando el anticristo. El versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. Por eso es que mucha gente dice: bueno, es que yo pertenezco a esta iglesia y mi carta está en esta y otra iglesia. No es importante dónde esté su nombre aquí en una iglesia aquí en la tierra, dónde está su carta ahí. Lo importante es dónde está su nombre, allá es donde cuenta ya, con él, en ese libro de la vida. Que usted, su nombre esté apuntado ahí.
Porque si no está apuntado ahí y no la ha recibido ese nombre en la eternidad, ¿qué es lo que significa? Borrar. Bueno, nuestro Padre Celestial, como está escrito ya en Hebreos capítulo 12, sus últimos versículos, dice que Él es fuego consumidor. Y aquel que no lo amó a Él, aquel que fue engañado por el anticristo, después del milenio y todavía no lo siguió, va a ser consumido, borrado. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra borrado acá? No borraré su nombre del libro de la vida, dice. Muchos dicen, ¿qué es borrado? Borrado, hasta un niño puede entender. Quitado, sacado. Por eso es que si usted tiene un familiar y no la hizo a la eternidad, ese familiar va a ser borrado de su mente. Usted no se tiene que preocupar por él. No la hizo al otro lado. Va a ser borrado completamente. Dice el versículo, continúa el versículo acá. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Él va a estar ahí al lado. Cuando usted le ama a Él, cuando usted se para firme por su palabra. Y delante de los ángeles, cuando usted va caminando con Él, usted siempre recibe esa bendición. Él siempre está con Él ahí, cuando usted recibe su palabra. Para aquellos que se paran firmes. Versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hemos visto esta misma declaración en esto mucho atrás también. Varias veces hemos visto esta declaración, y lo que quiere decir en griego es más fuerte de lo que quiere decir en español. Lo que quiere decir que si usted tiene oído y que pueda oír con entendimiento, eso es lo que quiere decir en el griego. Que usted pueda ver con entendimiento, esa es bendición. Usted puede entender, pararse por la palabra de Dios y entender su palabra, que para eso Él la dio, y pueda ser bendecido. Si usted tiene una persona que puede oír, es bendecida en sí. Y esto es lo que el Señor dice de esta iglesia Sardis. Usted no va a estar querer estar en esta iglesia acá y apoyar el mensaje que ellos estaban dando ahí. Estar sentado en esa banca y apoyar un mensaje de esto, porque ellos estaban muertos y sus obras no eran perfectas delante de Él. Y vamos a entrar en esta iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias que el Señor estaba contento con ella, por lo que ella enseñaba. Filadelfia quiere decir amor de hermanos, pero eso no tiene nada que ver con lo que esta iglesia enseñaba. Dice el versículo 7, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, no el falso, no el anticristo, no, el verdadero. El que tiene la llave de David. ¿Da cuenta usted esa llave? ¿Qué es esa llave? Bueno, que usted pueda seguir esa genealogía y ver a través de la palabra de Dios la genealogía del verdadero Cristo. Y puede estudiar su genealogía y ver lo que Él representa ahí. Y también pueda ver la genealogía de ¿quién? De los ceneos, de los hijos de Satanás. Hay dos genealogías. Pero esa llave de David, que usted pueda ver y obtener esa llave, que es, por supuesto, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Continúa el versículo: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nadie puede cerrar. Cuando usted comprende y entiende y chequea ahí, es importante chequear.
quiénes son los ceneos y de dónde viene su genealogía. Eran hijos de Caín, y Caín era hijo de Satanás. Cuando usted comprenda esas cosas, entonces usted tiene esas llaves, ¿verdad? Dice el versículo, ¿cuáles son esas llaves? Es la palabra de Dios en claridad, ¿verdad? Que usted pueda entender todas estas cosas del reino de Dios y que pueda verlas con claridad, que usted pueda detenerse y ponerse a pensar en la palabra de Dios, no en las tradiciones de esos hombres. Que las tradiciones de los hombres hacen inválida la palabra de Dios. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál puerta es esa? La puerta de la verdad, por supuesto. Dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Da cuenta usted? Esa puerta nadie puede cerrar. Cuando alguien ve la simplicidad de la palabra de Dios y deja fuera las tradiciones de los hombres. Por eso es que cuando una persona entiende la palabra de Dios, nadie la puede sacar de ese ministerio que enseña la palabra de Dios. Ellos entienden con entendimiento y esa palabra los ayuda a seguir adelante, los bendice. Ese entendimiento es el que bendice. Puede venir alguien ahí, puede quererlo sacar de ahí. Nadie va a poder sacarlos de ahí cuando esa persona come de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y no dejamos que se cierre esa puerta. Una vez que obtenemos esas llaves, una vez que conocemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no dejamos que nadie cierre esa puerta. Y dice el versículo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es maravilloso que usted se pare firme ahí por la palabra de Dios. Versículo 9 dice, ¿por qué? Porque Dios siempre va a estar con usted. Siempre Él camina con usted y Él lo va a bendecir a usted. Cuando usted come de su palabra. Versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Aquí tenemos otra vez a los ceneos, que muchas personas le echan la culpa a nuestra tribu de Judá de muchas cosas, cuando fueron los ceneos que estuvieron ahí presentes, como el Señor Jesucristo los identifica en el gran libro de San Juan, capítulo 8, versículo 42 en adelante, y en el gran libro de San Mateo, capítulo 11, que la cizaña va a crecer con el trigo. Y ellos se hacían pasar por judíos y no lo son, sino que mienten, dice. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y si usted es un estudiante de la palabra de Dios, usted va a reconocer que no es a sus pies que ellos se postran, porque los escogidos de Dios van a estar alrededor del trono del Señor Jesucristo. Y usted recuerda que en el primer día del milenio toda rodilla se doblará ante Él. No van a estar postrados delante de sus pies, pero delante de los postrados en los pies del Señor Jesucristo, por supuesto. El Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí se van a postrar ellos. No quiere decir que van a quedar ahí postrados. Pero en el primer día del milenio toda rodilla confesará su nombre y se postrará ante Él. Versículo
ese versículo 9 es muy importante saberlo, ¿verdad? Y por eso es que hay mucha confusión hoy en día. Los eneos se han entremecido y la palabra de Dios no se está dando en claridad, y especialmente la gente no puede ver estos tiempos hoy en día. ¿Por qué hay mucha confusión? Se preguntará alguien. Cuando nuestro Padre Celestial ha mandado hombres, por ejemplo, para que enseñen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los hombres estos? El apóstol Pablo, por supuesto, en claridad. Ha mandado a los profetas. Pero ¿por qué hay tanta confusión hoy en día acerca de estos tiempos? No hay claridad del saber de que el Señor Jesucristo viene a la séptima trompeta, y el anticristo, en vez de Cristo, o sea, Satanás, viene a la sexta trompeta. Y es muy fácil de entender cuando tiene usted esas puertas que nadie puede cerrar. Cuando usted ama la palabra de nuestro Padre Celestial y se para firme por su palabra, usted comienza a ver. Él lo dice bien claro de cuándo va a venir el anticristo. Que él viene a la sexta trompeta. Pero muchos esperan como está escrito ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, de ahí donde agarran ellos el rapto, que ni siquiera está mencionado ahí en la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que esa trompeta que se menciona ahí es la séptima trompeta. Que todo cuerpo será transformado a cuerpo espiritual, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Esa es la séptima trompeta. Y ahí es donde empieza el milenio. Pero el apóstol Pablo, aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, lo dice bien claro acá. Oiga bien lo que dice acá, en los tiempos finales. ¿Cómo va a ocurrir la cosa acá? Dice el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, así va a pasar en los tiempos finales. Y eso es lo que Él da a entender. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, es simple y sencillo. Lo que está escrito acá es lo que quiere decir. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lengua que usted lo quiera leer, lo mismo dice. Se trata de cómo vendrá el verdadero Cristo. El apóstol Pablo dice acá claro. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No agarren ese virus que la gente agarra en el capítulo 4, versículo 17 de la primera carta de Tesalonicenses, que ahí empiezan a decir que van a salir volando, cuando no se trata de eso que está hablando el apóstol Pablo en esta primera carta, sino que se trata de dónde están los muertos. Y como lo mencioné, esa trompeta que se encuentra ahí es la séptima, la 7, y solo hay 7 trompetas. Y dejan por un lado, fuera de su creencia, la sexta trompeta, donde va a venir el anticristo. Y ellos son enseñados que van a salir volando ahí. Nadie va a salir volando. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo cómo va a ser la cosa acá.
Dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No vayan a agarrar ese virus ahí, de salir volando acá. Dice, continúa el versículo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y no va a pasar hasta la séptima trompeta, la número 7. Fácil de entender. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. No deje que ningún hombre lo engañe. Por eso usted debe chequear este hombre o cualquier otro hombre en la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. No engañe ningún profeta ahí, falso, predicador falso. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Él va a venir, Satanás, haciéndose pasar por Cristo en vez de Cristo. A la sexta trompeta, número 6. Va a venir a la sexta trompeta, al sexto sello y a la sexta copa de ira. Porque como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 13, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Muchos van a adorarlo a él, pensando que es Cristo, porque agarraron el virus ahí de salir volando y esperan a Cristo que no viene hasta la número 7. Y están esperando al anticristo ahí. Una lástima. Y esa apostasía viene y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Da cuenta usted? El hijo de pecado, el hijo de perdición. Muchos dicen que es Judas, ¿verdad? El hijo de perdición. No es así. Usted lo busca ahí en su concordancia bíblica, que en el griego es apalión. El número, concordancia Strong 684, que su primitiva es del número, búsquelo ahí también en el 623 en el griego, que es uno de los nombres de Satanás, Apalión. Usted no tiene algo que escoger, solo es uno. El hijo de perdición es Satanás, el único que ha sido sentenciado a muerte. Este es Satanás, como está escrito ya en Ezequiel capítulo 28, versículo 18-19. Este es el único que ha sido sentenciado a muerte. Este hijo de perdición, Satanás, él va a llegar ahí, haciéndose pasar por Cristo. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Él va a venir acá, se va a hacer pasar por Cristo en vez de Cristo, y se va a sentar en el mismo templo de Jerusalén ahí. Y va a querer él. ¿Qué busca él? Busca que le adoren ahí. Va a venir engañando, haciéndose pasar por Cristo. Este hijo de perdición, que ha sido sentenciado a muerte por nombre, el único que ha sido sentenciado a muerte por nombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, oiga bien, como Dios, siempre se hace pasar por Dios. Y por eso es que él tiene muchos nombres en sí. Él tiene el hijo de la mañana, Lucifer, que quiere decir, y tiene muchos papeles que él da, haciéndose pasar por Cristo. Tiro, como está escrito allá en Ezequiel capítulo 28, que quiere decir roca, que es una roca falsa. Siempre se hace pasar por Cristo él.
Y dice que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Da cuenta usted? Él va a blasfemar ese templo ahí, haciéndose pasar por él, y engañando a muchos. Espero que a usted no lo engañe, porque él está diciendo las cosas bien claras acá. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el apóstol Pablo. Yo hablé de estas cosas con ustedes. Tuvimos tiempo, nos comunicamos bien ahí. Tuvimos tiempo de hablar todas estas cosas. Y versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora vosotros sabéis, dice él. Usted va a saber por medio de qué. Por medio del libro de Apocalipsis, por supuesto, que ha sido revelado, que usted pueda saber cronológicamente lo que Dios le da ahí. Si usted puede contar hasta 7, entonces usted puede entender el libro de Apocalipsis. Y es lástima que hoy en día les digan a la gente que no pueden entender ese libro, cuando es fácil de entenderlo. Que usted sigue cronológicamente ahí lo que nuestro Padre Celestial le da. Entonces Él le revela el que va a venir primero, que es el anticristo. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está ese misterio. ¿Cuál misterio es? Misterio de los ceneos, por supuesto. Que están y engañan ahí y cambian la palabra de Dios, y tienen ahí un sistema en la iglesia ahí. Todo es un sistema hoy en día. Ahí no estudian la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es el misterio de la iniquidad. Y por supuesto, ellos siendo hijos de Satanás, Satanás va a venir a ellos primero. Es decir, que van a ser bien recibidos, van a recibir a su propio Padre, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene hoy en día? Vamos a ver, dice, continúa el versículo: hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Usted tiene muchos cabezones ahí enseñando que esta es la iglesia, que vaya a ser quitado de en medio, cuando lo que se está aquí no se menciona la iglesia. Desde el capítulo, versículo 1 hasta aquí no se ha mencionado la iglesia. A lo contrario, dice aquí: hay quien al presente lo detiene hasta que él, este es el hijo de perdición, Satanás, a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Bueno, Satanás está ya en el cielo hoy en día, es decir, que él está atado ahí. Su espíritu roma por esta tierra, sí es cierto, pero él en sí está atado, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, que Miguel y nuestro Padre Celestial lo tiene atado ahí. Pero él va a ser lanzado aquí a esta tierra. Por eso es que dice ahí en este mismo libro de Apocalipsis que se van a regocijar en el cielo y va a haber silencio también cuando él sea lanzado acá. ¿Y sabe a dónde va a venir? Va a venir aquí a esta tierra y va a engañar muchos. Te lo busca ahí en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 8. Gabriel pelea contra él y lo lanza aquí a esta tierra. Está detenido ahora, como dice este versículo acá. Solo que hay quien al presente lo detiene, Miguel y nuestro Padre Celestial, pero va a ser lanzado aquí hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Va a ser lanzado acá y viene a esta vieja tierra acá,
y va a engañar a muchos. Versículo 8. Y entonces, y solo entonces, dice, se manifestará aquel inicuo. Él lleva muchos nombres en sí, muchos papeles. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Lleva muchos papeles que se hace pasar él. Y varios de sus papeles van a ser eliminados cuando el Señor venga a la séptima trompeta. Pero su nombre no va a ser eliminado todavía. Pero algunos papeles que él lleva, ¿verdad?, es decir, hacerse pasar de algo, va a ser eliminado. Dice, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la venida, la séptima trompeta. Él va a hallar aquí a muchos, ¿verdad?, que él nos va a la séptima trompeta cuando el Señor venga en el día del milenio, que va a hallar muchos adorando al anticristo. Vea usted que no lo ha, cuando él venga no lo haya adorando al anticristo. Versículo 10, versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 en adelante, que él va a sonar sus dedos y va a hacer descender fuego del cielo. Y hay iglesias que no están preparados para ver eso, y van a ser engañados pensando que es Cristo, haciendo prodigios mentirosos, dice, y señales. ¿Por qué no están preparados cuando el anticristo venga y haga esas señales? Porque no han estudiado la palabra de Dios. No han estudiado lo que dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y muchos van a ser engañados. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dejaron ir la verdad. Dejaron ir esa verdad que... ¿por qué la dejaron ir? Porque nunca le oyeron la palabra de Dios. Todo lo que oyeron fueron tradición de los hombres. Por eso es que dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando es simple y sencillo entender la palabra de Dios que un niño puede entender. El anticristo viene a la sexta trompeta, número 6, y el verdadero Cristo viene a la séptima. Versículo 11 dice, oiga bien lo que dice acá. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía un poder engañoso? Dios. Para que crean la mentira. Nuestro Padre Celestial mismo les ayuda a creer la mentira. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso, el creador de nuestro ser. Y Él es celoso en sí. Y si usted quiere creer en la mentira, Él más bien le va a ayudar para que usted crea en la mentira. Cuando usted pudo amar su palabra, entender su palabra y estar firme por su palabra y ser bendecido por Él. Pero Él mismo envía y les ayuda a creer esta mentira. Si usted no lo ama a Él, si usted no ama su palabra, usted va a ser engañado ahí. Y Él requiere que lo amemos a Él y le pongamos atención a su palabra. Porque Él ha creado nuestro propio ser. Versículo 12 dice acá,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es simple y sencillo lo que está diciendo acá. Si ustedes creen en salir volando, Él les va a mandar ahí, les va a ayudar a sus propios hijos, ¿verdad? Que continúen creyendo ese engaño. Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, estos los escogidos de Dios, por supuesto, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escogidos de Dios siempre tienen oídos para oír y ojos para ver, y no se van a dejar engañar por el anticristo. Versículo 14: a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. Si usted, ¿cuál es el evangelio? La verdad, por supuesto. Esa verdad que si usted cree en ese evangelio y le oye a Él siempre lo saca ahí de cualquier cosa, de cualquier engaño. Lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gloria es esa? Es una gloria servirle a Él. Es una gloria estar con Él ahí. Y servirle al Dios vivo y verdadero. Y no dejarse engañar ahí por el anticristo. Versículo 15. Es una gloria estar con Él ahí y ser un soldado ahí, estar firme por la palabra de Dios. Es no salir volando ahí. Y creer en ese rapto que ni siquiera está en la palabra de Dios. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aprender la doctrina de Él. Usted va a querer estar firme por la palabra de Dios. Una persona que no está firme por la palabra de Dios nunca es usada por la palabra de Dios. Nunca es usada por Dios. Usted va a querer estar firme por su palabra. Porque si usted es una persona que nunca se afirme por la palabra de Dios, nunca va a ser usado ahí. Y Dios nunca le va a dar verdad. Dice el versículo 16: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. 17: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa obra que busca nuestro Padre Celestial. Y Él ama a aquellos que trabajan para Él ahí. Y le adoran y están en esa verdad. Esos van a ser recompensados. No se van a dejar engañar ahí por el anticristo y sus mentiras. ¿Por qué? Porque aman la palabra de Dios y no se dejan engañar ahí. Y volviendo aquí en el capítulo 3 de versículo 10 del libro de Apocalipsis, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de esa hora, dice Él. Él siempre va a estar con usted ahí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál prueba es esa? Bueno, para usted no va a ser una prueba ahí, porque usted va a estar estudiando y va a detectar ese falso ahí. Y va a venir sobre todo el mundo acá, dice acá, por el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. ¿Va a ser engañado usted? ¿O va a seguir al verdadero Cristo? Que Él viene.
¿O va a seguir falsos profetas que le digan, falsos predicadores que le digan que usted va a salir volando acá? Que en el rapto, cuando esa palabra ni siquiera está en la palabra de Dios. Dice el versículo 11: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No deje que ningún falso le tome esa corona a usted. Siga la verdad, coma de ella y entienda la palabra de Dios, que para eso nos ha dejado esta carta a Él, para que usted pueda entenderla y ser bendecido por ella y no dejarse engañar y recibir esta corona. Versículo 12: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es Hepzibat, Etzibat y Baula, que quiere decir tierra, como está escrito ya en Isaías capítulo 62 versículo 4. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir: te amo y estamos casados, que Dios se ha casado con esa tierra y Jerusalén. Pero hay algo más maravilloso que usted puede ver acá, como está escrito en el capítulo 21 de este mismo libro de Apocalipsis, que dice ahí: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y usted va a encontrar en el capítulo 29 que no hay templo, es decir, espiritual sí, pero no va a haber templo ahí en la eternidad. ¿Por qué no va a haber templo? ¿Y cómo va a hacer columna usted en ese templo? Porque el templo va a ser el mismo Dios vivo y verdadero, y usted va a hacer columna de Él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted se paró por Él y por la palabra de Dios, que usted lo sostuvo a Él, por lo tanto Él lo hace parte suya y lo bendice ahí. Y usted va a hacer esa columna de Él siempre ahí. Siempre que usted lo guía, siempre usted conoce su palabra, siempre va a ser bendecido. No hay nadie que le pueda tocar esa bendición. Dios mira de aquellos que lo siguen a Él y son sinceros para Él. No quiere decir que no va a tener alguna piedra en el camino, pero déjela que se venga ahí. Usted es un campeón para Dios. Y Dios siempre va a estar con usted cuando usted ama su palabra y sigue su palabra. Quiera pues que usted pueda ver en este libro de Apocalipsis, el anticristo viene a la sexta trompeta, al sexto sello y a la sexta copa de ira. Y nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cristo, viene a la número 7. No sea engañado. Dios se lo ha puesto bien claro acá en su palabra para que usted siempre sea bendecido. Que el Señor lo bendiga con su palabra.